Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Por fin es viernes 4 de abril, exactamente las 9 de la mañana. En esta semana, como ayer me decía alguien, desértica, porque en la mañana está muy helado y en el día está muy caluroso. Hoy día se esperan de hecho 27, 28 grados. Muchos ya están pensando este fin de semana en empezar a sacar la ropa de invierno, a guardarla de verano, pero está raro este abril, está desértico, como es generalmente el clima en ese lugar de Chile y del planeta. Como sea, en este momento deben haber unos 10 grados, así que está medio frío todavía, por lo menos en la comuna de Providencia, donde está Clave, la radio La Clave, Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo. Les recuerdo que pueden seguir en nuestras redes sociales, en X y en Instagram, con el perfil @Radio La Clave. También a través de LinkedIn, donde además vamos promocionando un poco todas estas entrevistas, vamos mostrando después cómo estuvieron, y en YouTube, donde cada entrevista está por separado para poder verla on demand. También en Spotify, donde cada programa se sube diariamente. Ustedes pueden escucharlo en formato podcast, mientras están haciendo ejercicio, mientras están en el auto, etcétera, etcétera. Y por la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl y llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Dólar, bueno, similar al día de ayer, estamos con un dólar que sube con respecto a los días anteriores. Actualmente está en 946,68 pesos. El euro también se arrancó bastante de esa barrera psicológica de los 1.000 pesos. Está en 1.044,02 en estos momentos. La UEF, 38.914,15. El cobre sigue bajando, desde ayer ya no lo vimos sobre los $5 la libra, que fue la tendencia un poco la semana pasada. Ahora está en $4,66 la libra, que sigue siendo de todas maneras una excelente cifra para la billetera del país, como se le dice. Los petróleos, Brent, $66,08 el barril, y el WTI, $62,81 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Obviamente, el 80 o 70% de las noticias económicas tienen que ver con el Día de la Liberación y sus consecuencias. Ese nombre es el que le puso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a este proceso de arancelario, ¿no es cierto?, que de alguna forma técnicamente se llama aranceles complementarios. Con esa lista que mostró, donde dijo, esto es lo que los países nos han cobrado en términos de aranceles y otros elementos durante décadas, y esto es lo que nosotros vamos a empezar ahora a cobrar de alguna forma en términos arancelarios, en términos tributarios, a las importaciones de diferentes países hacia Estados Unidos. El primero estaba China en la lista, después Europa, y ahí sigue la lista, también está nuestro país, con este 10%, ¿no es cierto? Aunque claramente el impacto no debería ser tan fuerte como en otros países. Así que todo gira en torno a eso.
El ministro de Hacienda, por ejemplo, Mario Marcel, descartó aplicar medidas arancelarias contra Estados Unidos tras este 10% impuesto por el gobierno de Trump a los productos chilenos. Incluso señaló que Chile recurrirá a la institucionalidad del Tratado de Libre Comercio para resolver el conflicto y llamó a enfrentar el escenario con unidad y serenidad. Lo hemos conversado en Clave Morse, desde un principio así lo dijimos, que nosotros tenemos un TLC con Estados Unidos, pero al parecer las decisiones del primer mandatario norteamericano están un poco, o van a estar sobre esta institución que ya tiene un par de décadas, el Tratado de Libre Comercio. Así que vamos a ver cómo se resuelve eso, porque por lo menos con respecto a la Organización Internacional del Comercio, donde por ejemplo China y otros países han hecho alegatos y reclamos con respecto a estas medidas de Trump, no ha habido mucho efecto. O sea, parece que estas instituciones internacionales no tienen mucho peso con respecto a esta estrategia, así que vamos a ver cómo se estructura, digamos, todo lo que tiene que ver con esta reclamación, poniendo como argumento el Tratado de Libre Comercio. Mario Marcel también afirmó que el impacto económico es acotado y que el país cuenta con herramientas diplomáticas para actuar con inteligencia. Ya hemos visto también varios entrevistados en este programa como han hablado sobre este tema. De hecho, en el segundo bloque, ya voy a presentar a nuestra entrevistada de este primer bloque, pero en el segundo bloque vamos a tener a la industria del salmón, ¿no es cierto?, para que nos cuente un poco también cómo ellos ven este tema. Y justo hablando de la Organización Mundial del Comercio, la OMC proyectó una caída del 1% en el comercio internacional este año debido a los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, lo que representa una fuerte baja frente a proyecciones anteriores. La directora del organismo, voy a tratar de pronunciarlo, Ngozi Okonjo-Iweala, alertó sobre el riesgo de una guerra arancelaria global y llamó a los países a actuar con responsabilidad y cooperación. Seguimos con el tema. China responde a Trump con aranceles del 34% y el control de exportaciones estratégicas. El país asiático y principal rival comercial, geopolítico, tecnológico, etcétera, etcétera, de Estados Unidos anunció represalias contundentes contra el país norteamericano en el marco de esta escalada de guerra comercial, imponiendo aranceles del 34% a todas las importaciones estadounidenses a partir del 10 de abril. Además, restringirá la exportación de 7 tierras raras clave como el gadolinio, el itrio, utilizado en tecnología y salud. Beijing acusó a Washington de violar las normas del comercio internacional y advirtió sobre los riesgos globales para la economía y la cadena de suministro. Y descansemos un poquito del tema de Donald Trump. A nivel local, la Dirección del Trabajo estableció que el Viernes Santo no es un feriado irrenunciable, pero reconoció como derecho adquirido el descanso en esa fecha para trabajadores del retail que no han laborado en años anteriores. Aunque el dictamen genera confusión, permite que se trabaje previo acuerdo con el empleado. Gremios de abogados coinciden en que no hay provisión legal, pero advierten zonas grises en su aplicación y eventuales conflictos por discriminación interna. Vámonos a nuestra primera entrevistada de este viernes 4 de abril. Estamos en el estudio de Radio La Clave con Ornella Bono, socia fundadora de Humanitas. Ornella, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muchas gracias por la invitación. Oye, no, gracias a ti por acompañarnos. Llegaste justo en un día súper noticioso, ¿ah? Eso veo. Entre lo que está pasando a nivel global, entre lo que está pasando a nivel local, ¿no es cierto? Así que, bueno, un día movido, ¿ah? Los viernes a veces parecieran tranquilos y se complican, ¿no? Es habitual. Así es, así es. Oye, a ver, vamos a hablar un poco sobre algo que a nosotros nos encanta en Clave Morse, ¿no es cierto? Que es el tema de los directorios, ¿no es cierto? En diferentes ámbitos, no solamente los directorios
en su preocupación con diferentes temas, como obviamente el tema negocio, el tema de sostenibilidad, sino también temas de equidad de género, cosas que se han estado dando en los directorios y han cambiado bastante en los últimos 2-3 años, yo creo, los directorios, y con esta radiografía. Pero antes te quería preguntar un poco qué es lo que es Humanitas, ¿no es cierto? Perfecto. Y un poco cuál es tu rol como socio fundadora de Humanitas y en general en el mundo de los directorios, si participas de alguno aquí en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Humanitas somos una empresa de headhunting o executive search, selección de ejecutivos como de alto nivel desde hace, no quiero decir más de 20 ya, y también hacemos otras asesorías relacionadas a las mejores estructuras de las organizaciones, los ayudamos en mapeo y todo. Entonces tenemos un conocimiento del mercado, gente que le venimos siguiendo la carrera hace muchos años. Y también estamos asociados a una red internacional y tenemos la certificación de los Hunters mundo mundial, digamos, ¿ya? Por otro lado, en el mundo de los directorios es algo que nos hemos estado metiendo en el último tiempo. Yo creo que lo que nos enseñó mucho fue que fuimos escogidas por la AFP el 19 y el 20 para escoger a los directores independientes que los representan. Entonces ahí nos hizo estudiar la normativa, meterte la ley de sociedad anónima, ¿ya? Entender cuáles son las regulaciones, y eso complementado que yo estoy de directora de una empresa también regulada CMF hace como un año, y me he tenido que leer la ley, pues hay que leérsela, o sea, cuáles son las obligaciones y derechos y las responsabilidades que uno tiene como director. Pero en la práctica encuentro que es súper interesante la importancia que se le está dando, porque finalmente un buen gobierno corporativo yo creo que nos hace hacer mejores empresas y un mejor país, ¿ya? Y eso un poco estoy repitiendo lo que he escuchado en algunas charlas, un tema que está entrando, y tenemos una responsabilidad de generar como un grupo, un gobierno corporativo que sea colaborativo y en el fondo no esta cosa disruptora, sino que cómo vamos aportando, digamos. Me acuerdo de una cosa que me enseñó una vez un uruguayo brasilero cuando estábamos buscando un director para una empresa chilena en Brasil, y me decía, lo más importante, tienes que poner la nariz y las manos atrás. Tú no puedes meter las manos porque tú eres directora, no estás administrando. Entonces, eso es súper importante. Entonces, uno cómo se dirige, uno cómo interactúa con la administración, tiene que ser cuidadoso, porque en el fondo no los podéis pasar a llevar, y eso es súper importante. Eso con respecto al rol del director propiamente tal. Y hay que estudiar harto, ¿eh? O sea, año he estudiado mucho. Y además, incluso cuando un director o una directora entra a una industria, o sea, a una empresa, a una industria que no conoce, que suele pasar, o que no lo conoce 100%, obvio, digamos, tiene que estudiar y meter, y hay que ser súper Mateo o Matea en ese aspecto. Sí, hay que estudiar y entender cuáles son, encima de qué estamos parados, cuál es lo interno, lo externo, los desafíos de la organización, y generar con la administración un espacio de confianza, que te pregunte, uno le sugiere cosas, pero hay que ver cómo también viene la cultura, digamos. Es un aprendizaje súper interesante estando adentro y afuera. Y como eso nos preocupa, y hace un tiempo hay harta información pública, digamos, sobre todo las que están por la CMF. Claro. Entonces esa información, lo que nosotros hacemos y la organizamos, la armamos en este estudio, digamos, que lanzamos el año pasado y este año lo actualizamos. Lo hicimos especialmente con las IPSA, que son 28-30, digamos. Ya hablamos de esta radiografía, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. O sea, nos vamos a eso, ¿cierto? Sí, no, es que justamente te iba a preguntar cómo era un poco la metodología antes de los resultados y las conclusiones de esta radiografía. Mira, lo que a mí me gusta de la CMF, digamos, es que, y lo vengo usando hace tiempo, porque cuando uno busca candidato y no sé qué, están las administraciones, y tú dices en el fondo cuáles son los ejecutivos que colocan en la CMF, y te has dado cuenta que esto tiene una cosa más por el lado, que antes colocaban 3 o 4, y ahora si hay mujeres colocan más, están mostrando un poco más los equipos que tienen, digamos. Claro. Y en el caso de los directores la información es súper clara, cuando parten, cuando terminan. Entonces uno toma esta información, la coloca en estas planillas Excel maravillosas, y vais filtrando y vais viendo qué pasa, y hay gente que lleva, no sé, 30 años en el mismo directorio, pero está relacionado con el controlador y todo. Entonces, hay mucha información. Yo diría, la fuente de información es la CMF. La otra fuente de información súper importante es la Junta Ordinaria Accionista, ¿ya? Donde te dicen, tal persona propone tal persona, tal accionista propone Si ya, por ejemplo, ahora en abril ya partieron las juntas. Y ya están en la página web los que van a ser candidatos. AFP Cuprum propone a no sé qué. De hecho, hoy en la mañana leía AFP Cuprum propone a no sé qué, propone al otro. Entonces, es información súper pública, transparente. Entonces, es súper interesante ver cómo se va moviendo, digamos. Entonces, al mirarlo todos los años, tú ves un poco cómo se va moviendo. Oye, y antes de entrar en los resultados o en las conclusiones, Ornella, te quería preguntar,
en términos de formación, ¿cómo ha ido cambiando lo que es la formación de los directores también y la oferta de formación para directores y directoras? Hay mucha oferta de formación, tanto en Chile como en el extranjero, pero hay que entender que en el fondo eso no te asegura ser director. Claro. O sea, es un elemento que es bueno tenerlo, digamos, pero en la práctica, cuando tú invitas aquí en las IPSA se da algo especial que tienes que tener un poco de experiencia, no podéis con 3 cursos subir, olvídalo, porque es una empresa súper compleja. Sí. Pero no es fácil la carrera de director, digamos, porque la práctica igual es como la punta de la pirámide en muchas cosas, no todos pueden llegar, o sea, como en todas las otras cosas que pasa. Pero es importante entender el marco normativo, entender esto que te decía, la nariz y las manos atrás. En el fondo, uno no tiene que ir a lucirse, uno tiene que pensar que representa toda la o sea, que es representante por el bien de la empresa. No es que cuando estoy de director ahí represento a Juan, no. Es por toda la empresa, ¿ya? Entonces, o sea, es súper relevante. Entonces, la información de eso, de las juntas ordinarias de accionistas, que te entregan un montón de información, hay que saber leerla, digamos. Las memorias integradas ahora son gigantes, ¿no? Sí, claro, son gigantescas, pero hay un montón de información que uno puede capturar de la empresa. Entonces, ahora hay mucha más transparencia con respecto a la información. Entonces, se pueden construir estos datos, se pueden sumar y restar y capturar algunas tendencias. Súper, ya. Vámonos entonces a los principales hallazgos de esta nueva radiografía de los directorios IPSA 2024, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. ¿Cuáles son para ti los principales hallazgos que encontraron? Bueno, no son muy distintos a los del estudio del año pasado, que en el fondo, en general, la gente que está en el estudio del año pasado con información del 2023. Claro. Esta es la información del 2024. Claro. Ya, y en el fondo, después de abril, uno empieza a pensar lo que pasa en abril, pero es interesante verla justo antes para ver cómo va a cambiar. Entonces, yo te diría que los cambios, o sea, generalmente son gente bastante senior. Lo que no tenemos que olvidarnos es que hay muchas empresas que son controladas desde afuera, que son de capital extranjero, donde los directores que ponen son ejecutivos de esas empresas. Estamos hablando principalmente de Enel Américas, Engie, Itaú. Claro, que muchas veces son gente que viene afuera también. Sí. Y que son directorios un poco que son empleados de ellos afuera. Entonces, el rol es un poco distinto, digamos, ¿ya? Se mantiene que gran parte son escogidos por el controlador. ¿Ya? Los independientes que son por los institucionales no son muchos, digamos, es un porcentaje más bajo, y lo que salía en las noticias el otro día, digamos, es que va bajando, pero en la small cap va subiendo los institucionales, porque salieron esos los fondos. Yo creo que tuviste eso. Entonces, yo diría como hallazgo 1, que poco a poco están entrando más mujeres, ¿ya? Y yo creo que con respecto al año pasado entraron más mujeres por el controlador en proporción, ¿ya? Las FP, en el fondo, pero la vez pasada habían aumentado bastante, pero estamos mirando solo un año. La vez pasada miramos los 3 últimos años. Acuérdate que los directorios se renovaban cada 3 años. Sí, exactamente. Pero ahora tenemos la locura que Enel va a volver a escoger directorios. O sea, Enel está escogiendo directorios todos los... O sea, bueno. Hay mucho cambio ahí, digamos, o mucha entropía. Entonces... ¿cómo se llama? Me gustó que este año, o el 24, entraron varias mujeres. El caso Andina lo encuentro súper entretenido. No sé si lo has mirado, en el fondo. Aparte de la Carmen Román, pusieron tienen 3 mujeres por el controlador, y pensado así, estudiado así, las 3 distintas. Claro. Entonces, eso es súper interesante. Después a mí me gusta que es en COSUD, y también hay otro que también tiene siempre directoras extranjeras, que es en AEX, que no está en este espacio, que trae siempre una colombiana o una peruana, porque en el fondo es bueno entender los otros ámbitos. Entonces te diría que en conclusión, no cambia mucho en un año, no es mucho la inercia, pero hay una tendencia a que haya más mujeres, va subiendo un poco el tema. Es gente siempre súper preparada. En este caso bajaron un poco los institucionales porque, claro, hubo ventas de acciones y todo. Entonces, pero yo creo que con toda esta información los gobiernos corporativos empiezan a ser más responsables, están más en la testera, están viendo más lo que pasa. Entonces, yo encuentro que estar mirándolo cada año es algo como súper interesante, ver los mini ajustes. Vamos a ver qué pasa en abril. Oye, Ornella, independientemente de la radiografía, ya que estás hablando de esto, de la mayor incorporación de mujeres en los directorios, en general las empresas es algo que lo están intencionando un poquito, llegando incluso a establecer ciertas cuotas, o está siendo más orgánico. Obviamente hablo de las empresas privadas, porque en las públicas hay una ley de Sí, cuota, lógico. Mira, yo creo que
están todos los escenarios, digamos. ¿Ya? Tuve el caso Andina, que lo intencionaron así. Sí. Yo creo que el caso de CMPC también están con 3 mujeres, que son como casos interesantes, digamos. En el caso de CMU quedaron con 2 porque la tercera la ponía los institucionales y pusieron 2 hombres, digamos, la FP. Yo creo que habiendo buenas mujeres disponibles, están entrando, le están generando un espacio que es súper bueno, digamos. Y aparte, mirado desde afuera, es bueno tener por lo menos al menos una. Pero ya viene la segunda etapa, yo creo que es tratar de tener más de una y ver desde dónde te aportan, ¿ya? Y hay casos interesantes que te aportan desde lo legal, o sea, desde el tema asuntos corporativos, desde el tema sostenibilidad, también desde lo financiero, pero no tienes que pretender que sepa del negocio cuando estás compitiendo con directores que conocen el negocio hace 20 años. Entonces, es que te aportan desde el otro ámbito. Y ahora cada vez más importante el tema de prevención del delito. O sea, para poder funcionar... Sí, además con toda la legislación que hay mucha legislación. Entonces, en el fondo, uno se puede diferenciar en estudiar ese tipo de cosas y aportar desde ahí. Oye, lo vieron desde aquí, lo vieron desde allá. O sea, hay otros aportes desde el ámbito del manejo de las personas. Pero sin olvidarnos que al negocio le tiene que ir bien. O sea, en el fondo, o sea, tenemos que hacer un negocio sustentable, pero a la larga no podemos pedir cosas que sean contra el negocio, tenemos que irnos paso a paso, digamos. Oye, ¿y cómo crees tú que también dentro de la experiencia de ustedes, y además con los datos de la radiografía, ha evolucionado el perfil de los directorios IPSA en los últimos años? ¿Cómo ha ido evolucionando en términos del perfil de las personas y de los temas que finalmente empiezan a entrar, como el tema de la sostenibilidad, como el tema, más temas de compliance, etcétera, etcétera? Mira, a veces yo divido como los tipos de directores como en 3 ámbitos: los que son expertos en los negocios, los que son del ámbito financiero, compliance, legal, que en el fondo tenemos que hacerlo todo bien, ¿ya? También están los financieros en el negocio, y los que están relacionados con el público-privado, con la sostenibilidad y todo. Entonces tú tienes que tener una combinación de cosas, porque ahora para que te vaya bien, puedes tener un problema medioambiental y te va a ayudar la mirada desde alguien que venga de otro mundo. Entonces yo creo que están mucho más abiertos a prepararse desde antes y anticipar. Y yo creo que todo esto ayuda a anticipar, a identificar riesgos, todo el tema de los riesgos, que uno podría decir el riesgo va contra el negocio, no, pero el riesgo te ayuda a darte cuenta, el riesgo activo hacia el negocio es súper interesante. O sea, no sé, con el tema de pensiones puede que suban cosas, no va a afectarme en esto, o el tema de las 40 horas nos afectó en ordenar en la empresa muy masivas de gente ciertas cosas. Entonces es bueno que alguien desde arriba diga, lo están pensando bien, hagan el doble clic. El tema de la ciberseguridad, ¿están seguros que...? El tema también de la ley de datos personales, la ley Karin, un montón de leyes que este último año están estresando bastante, o sea, independientemente, obviamente son importantes, pero están estresando a las grandes empresas, para que hablar de las pymes, que tienen que también resolverlo, pero las grandes empresas lo están estresando, digamos. Pero, o sea, yo creo que es súper importante lo que está pasando, porque en el fondo, a veces lo que uno puede dar es como una mirada fresca, sin olvidar el negocio, en el fondo, ¿cómo estamos con esto? Y a veces le traes otros mundos, digamos. Yo creo que cada vez más importante entender los otros mundos de una manera armónica, digamos. No significa que por la descarbonización cambiemos, no es llegar y cambiar las centrales termo de una porque... No es por moda. No. O sea, pero en el fondo, ¿cómo hacemos una transición? Yo creo que se está evolucionando harto en eso, o sea... Súper. Estamos hablando con Ornella Bono, socia fundadora de Humanitas, acerca de esta radiografía de los directorios IPSA con datos del 2024, la segunda ya, ¿no es cierto?, que realizan. Y según esta radiografía, tengo acá un 77% de los directores fue reelecto, ¿no es cierto? ¿Cómo se analiza ese fenómeno de esta continuidad? ¿Qué implicancias tiene en cuanto a la modernización de los nuevos perfiles? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué significa que el 76% ha sido reelecto? El 24 ha sido una cosa curiosa, que las empresas que tenían que elegir por 3 años eran como 5 o 6 y finalmente se eligieron de 15. Ya. ¿Y eso por qué? O de 17. ¿Y eso por qué pasó? Porque renuncian directores y entonces estás obligado a volver a renunciar. O sea, a volver a escoger directorios, a hacer una elección de directorio. Entonces, generalmente lo que se estima es que sean 3 años más una renovación 6. Entonces, por lo menos de esos la mitad debería, porque más o menos la mitad está en el primer pedido o en el segundo, o sea, la mitad debería volver a reelegirse.
Pero en general, claro, en este caso entraron 30 nuevos, que no es tan poco, pero esa es como la tasa de los que van entrando por año, y este año fue más alto. Yo creo que... Y eso es la empresa IPSA, y eso se puede extrapolar también a otro tipo de empresas para suceder más o menos lo mismo, en la misma tendencia. Yo creo que sí, y siempre hay que pensar que en el fondo son 3 años más 6, digamos. Ahora, las empresas que no están reguladas por la CMF pueden hacer lo que quieran. No, claro. Tienen que, obviamente, lo que quieran, pero en base a su estatuto. Pero yo creo que están incorporando cosas distintas, digamos, porque el tema saber de tecnología, la inteligencia artificial, o sea, en el fondo tenés que tener a alguien que te ayude a ver los desafíos de ahora, y lo puedes tener en la administración o lo puedes tener arriba, depende de la importancia y la relevancia en tu negocio. Claro. Oye, Ornella, bueno, Humanitas ha alertado sobre el fenómeno del interlocking, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos de qué se trata y cómo afecta un poco la diversidad, la autonomía de los directorios. O sea, por ejemplo, no sé, hablando con gente, eres director de esta cuestión que tiene montones de brazos de los holding. Claro. No te queda mucho más que hacer, eres director de esto, ojalá que te paguen bien, pero si te vayas a meter en otro directorio, no es tan fácil, digamos, porque tiene negocio financiero, porque tiene negocio industrial y todo, o era un proveedor importante. Como el caso que pasó en el Banco de Chile, que había un director que fue súper conocido, digamos, y que era porque la institución X tenía más deuda con el Banco de Chile que de un porcentaje X y tuvo que salir. Entonces es súper importante ser súper pulcro en eso. Se cuida uno, se cuida la organización, se cuida todo, porque en la práctica para no perder la independencia. O sea, tú tienes que tener... el interlocking es súper... es bueno que lo tengamos, seamos estrictos en eso para la transparencia, para que no se preste confusión. Entonces, si estás en un holding, la probabilidad es difícil tener otro directorio, si es un holding muy amplio. Entonces, cuando uno... O sea, la gente que es directora tiene que saber medir eso ex antes, ¿ya? Y en el fondo decir, este se conecta con esto, entonces a lo mejor es mejor estar en 3 industrias específicas, claro. Pero un holding te limita más, por ejemplo. Pero mi recomendación es que no tener, o sea, si estás solo dedicado a directorio, no más de 3, ¿ya? Ya, eso te voy a preguntar, porque sí, también... no más de 3, porque en el fondo, o sea, dependiendo del tamaño, hay gente que tiene más que súper experimentada, pero cuando uno está partiendo, es suficiente. O sea, si le vas a dedicar el tiempo que le tienes que dedicar a entender el negocio y todo, yo creo que eso es razonable, digamos. Claro, porque justamente iba a preguntar qué tan común es que un director o una directora esté en varios directorios, ¿no es cierto? Y cuáles son las implicancias de eso también. Claro. O sea, hay gente que está en otros directorios de empresas como más familiar y todo, y en el fondo claro, tiene que tener un interlocking con respecto a ellos. Exacto. Pero cuando estamos como en la CMF, en el fondo, o estamos en una empresa regulada que nos permite transar en bolsa, hay que ser súper cuidadosos y quizá hiper cuidadosos, ¿ya? Y también con las empresas que uno tome al otro lado. O sea, en el fondo, si eres directora, no sé, de una cadena de supermercados, no podéis ser de una cadena de carnicerías del tío, por decir una estupidez, digamos, ¿ya? Porque en el fondo, aunque puede que el interlocking sea es ser y parecer, te resta independencia jugar esas cosas, ¿no? Yo creo que es súper importante esa transparencia, te da tranquilidad, le da tranquilidad al resto, si uno tiene que poder opinar con libertad. Con libertad. Oye, ¿y qué tantas diferencias hay en directorios de diferentes industrias? Por ejemplo, la minería, el retail, la banca, en los perfiles, la forma de abordar los temas, ¿son muy diferentes o digamos hay temas que son transversales? Yo creo que siempre es bueno tener una composición del directorio que más o menos conozca el negocio, ¿ya? Y generalmente es así, que son parte de los controladores y todo. Entonces, si te vas a los directorios de la banca, en general es gente con alta capacidad, o sea, tiene una muy buena formación porque es un negocio más sofisticado. Y a veces tú ves directorios en el fondo que entran en lo que te decía, el brazo tecnológico, el brazo compliance, que te van ayudando. Pero en general... la composición es la clave. Claro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tienen que haber un porcentaje que maneje bien lo financiero, que maneje bien, en el fondo, el negocio, y los otros son súper buenos complementos, pero no puedes tener todos de un solo... O sea, aquí lo que se juega es una buena composición. Claro, claro. ¿Alguna otra tema o elemento o conclusión de la radiografía que se nos esté pasando? Yo te diría que hemos tocado los temas principales. Bueno, siempre lo que nos gusta hacer en este directorio, en este estudio, que clasificamos a los directores en varias cosas. Los que son elegidos por el controlador. Ya. Y dentro del controlador
son los que están directamente, que son relacionados con la propiedad o que son familia y no sé qué, que ahí tú a veces ves gente joven que la están formando, que me parece súper bien, ¿ya? Después están los que son escogidos por ellos, que pueden ser, o sea, que han tenido o no han tenido relación. Tú de repente ves que son ex ejecutivos súper buenos que han tenido, o de repente gente del público privado que les hace un aporte, ex ministros, ex en el fondo, gente conocida de gerentes generales relevantes. Y después están los que son los ejecutivos, principalmente en las multinacionales, que tienen un rol. Entonces, ese es el mundo del controlador. Después está el mundo de los institucionales, principalmente la AFP, donde ahí, cuando se escogen, digamos, ahí tratan de complementar y ver cuál es la preocupación. Y la tercera es como el otros, que siempre hay, donde hay como 4 o 5 que tienen como un accionista que tiene una silla, claro, y pone a quien quiere en esa silla, digamos, y que es súper interesante, pero no hay tantos casos de esos como uno pensaría, digamos, ¿ya? Súper. Ornella Bono, socia fundadora de Humanitas, hablándonos de esta radiografía de los directorios IPSA 2024, y además tratando también de decodificar cómo es el espíritu de clave Morse, cómo funcionan los directorios, cómo están evolucionando, cómo están mirando también el desarrollo del país y la importancia también de que, además, como dices tú, conozcan el negocio. Súper. Oye, gracias por acompañarnos en Clave Morse. No, gracias por la invitación, siempre interesante, porque todos tenemos que saber un poquito más de lo que está pasando y, sí, absolutamente. Y es súper relevante. Y es súper importante, como dices tú, entender también cómo funcionan los directorios detrás de la empresa, digamos. Así que gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias. Les invito a que se queden en línea, porque a la vuelta de la tanda comercial vamos a tener full temas con respecto a este Día de la Liberación y sus consecuencias. Primero vamos a estar hablando con Daniel Tenú de THX Capital, un poco de cómo han reaccionado los mercados en estos últimos días, cómo lo ven, ¿no es cierto? Qué hay que saber de las inversiones también al respecto. Y más adelante vamos a estar con el gremio del salmón, para que nos cuente también cómo ellos ven esta medida de Donald Trump y cómo se ve desde el punto de vista de esa industria. Así que nos vemos en un minuto más.